Bienvenidos a un nuevo episodio del Ciradero. En esta oportunidad, episodio 22, nos visita Emilio González, psicólogo. Vamos a hablar sobre el cannabis, la salud mental y el poder de las plantas sagradas. Bienvenido, Emilio. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Bien. Bueno, contanos primero a qué te dedicas. Bueno, en principio soy psicólogo, así que hago consultorio, hago clínica y bueno, como te contaba antes de empezar el programa, también soy buzo profesional. Bien. Pero bueno, la mayor parte del tiempo estoy en el consultorio. Perfecto. ¿Cómo llegaste a la psicología y qué te motivó a trabajar con el tema de la salud mental? La psicología llegué porque siempre tuve ahí como una cuestión, como que me relacionaba bien con los sentimientos, me gustaba escuchar a la gente, me gustaba la filosofía. Y bueno, al buscar una carrera decidí probar con la psicología y fue algo que me entusiasmó, más que nada cuando empecé a ver las cuestiones de salud mental, la complejidad de lo que es la psiquis. Tal cual. Interesante. Sí, y bueno, eso después, cuando en la experiencia te das cuenta de que es un mundo muy amplio, la facultad te prepara para una cosa, pero después lo cierto es que el campo de la salud mental es muy amplio y bueno, cuando uno empieza a hacer su recorrido, encontrás qué cosas más te empiezan a gustar. Y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé trabajando en el mundo del cannabis y después se fue ampliando hacia otras plantas sagradas. Bien, bien, justamente íbamos ahí. Ahí va. ¿Cuál fue tu acercamiento hacia el cannabis y ese camino hacia esas otras plantas? Desde lo personal y lo profesional. Sí, No sé por dónde habrás yo arrancado. profesionalmente por ahí me sentía un poco solo en el consultorio, tenía ganas de compartir con otra gente y bueno, tenía llegados a la ONG AUPAC. Aprovecho para mandarles saludos a mis amigos. A los chicos. Y bueno, yo no tenía mucha relación con el cannabis. Era usuario, no muy frecuente, pero bueno, AUPAC me dio la posibilidad de aprender sobre cannabis, sobre el sistema endocannabinoide y también de poder trabajar por primera vez realmente en lo que es la salud integral y la interdisciplina, cosa que yo había pasado ya por varias instituciones. La interdisciplina es cuando se juntan distintos profesionales de distintas disciplinas y convergen en su trabajo. Y lo cierto es que esto, si bien mucha gente dice que trabaja interdisciplinariamente, no suele suceder. O sea, cada uno está en su disciplina y ya. Y dentro de lo suyo. Sí, y bueno, acá en AUPAC realmente se sucedió esto de generar una interdisciplina al punto en que teníamos un chiste interno que con Julio, que es un médico amigo, los pacientes no sabían diferenciar quién era el médico y quién era el psicólogo. Entonces era como una pregunta que hacíamos. Había una interdisciplina ahí bien marcada. Había realmente una interdisciplina, ¿no? Esto donde ya se empiezan como a... No llegás a diferenciar bien cuál es la figura de cuál. Y bueno, y trabajábamos de una manera en duplas. Entonces éramos médico-psicólogo con un paciente. Así que eso, muy interesante ahí. Y bueno, después se dio el posgrado de cannabis, que se dicta actualmente en la UNR. Y eso también, ¿no? Poder tener una base en común con los médicos hace que la interdisciplina se dé realmente. Y así fue como inicié el camino del cannabis. Del cannabis. ¿Y cómo entran las plantas también, el resto de las plantas, si es que tenés contacto? Sí, bueno, lo que sucedió fue que cuando uno empieza a trabajar con cannabis y te empezás a relacionar con la planta y todo lo que se va generando alrededor, bueno, se abre todo un mundo, ¿no? No solo a nivel teórico,
sino también a nivel de la experiencia propia, y se abre tu cabeza y te aumenta la curiosidad por ver qué otras cosas hay, qué beneficios podés tener, y bueno, eso ha llevado a que podamos tener con la gente de AUPAC o con otros grupos experiencias del orden de, no sé, más tipo chamánicas, como ayahuasca, como hongos. Wow. Y bueno, lo que tiene de interesante como para transmitirle a la gente es que, nada, la conciencia o la psiquis se abre, ¿no? Nosotros hay un término que se dice que nosotros vivimos en un estado de conciencia ordinaria, Bien. ¿no? Esto de, bueno, Esto que estamos haciendo ahora. sí, lo que yo creo que soy yo, lo que yo creo que vos sos vos, lo que yo creo que estamos acá, ¿no? Bien. Esto, ¿no? Como el consenso. Y después cuando vos empezás a tener cierto estado mental distinto, que lo podés lograr con las plantas, pero también se puede lograr de otras maneras, como Con meditación. la meditación es la más común y es algo que yo también abogo mucho en mi clínica con los pacientes. O otros estados también, la música también genera estados ahí de conciencia no ordinaria. Pasa esto, ¿no? Como uno empieza a poder percibir la realidad de una manera distinta. Y lo que sucede es que los problemas de salud mental, no todos, pero muchos tienen que ver con esto, cómo uno piensa o cree que es la realidad, y tener la posibilidad de poder pensarla de otra manera hace que el síntoma se pueda mover, ¿no? El síntoma es como una categoría donde cierta conducta o cierto pensamiento está como cristalizado, ¿no? Yo creo Ahí que trabado, aferrado. sí, yo siento que tengo baja autoestima, entonces me siento que soy una mierda, que no voy a poder llegar a dar la talle para tal cosa y demás. Y cuando vos empezás a abrir el campo, decís, hey, no estaba tan mal, y se empiezan a dar otras posibilidades. Y a desbloquear ese tipo de cosas que estaban muy trabadas. Sí. Wow. O relaciones que uno repite cierto patrón, ¿no? Y cuando uno se da cuenta de, che, pero a ver, siempre la persona con la que estoy me termina engañándome, o termina violentándome, o yo me violento, no sé, hay como, por ahí a uno le pasa, ¿no? Patrones repetitivos, sí. Que hay gente que me dice, siempre salgo con el mismo tipo de persona. Exacto, sí. O siempre me pasa lo mismo con tal y tal cosa. Sí. Y bueno, científicamente, tanto cannabis, principalmente el THC, como la psilocibina, lo que hacen es estimular lo neurocognitivo, es decir, las neuronas que tenemos en nuestro cerebro y que generan enlaces y hace que uno tenga cierto patrón de conducta más preferencial que otros. Y con estas plantas lo que se logra es como aumentar la ramificación de las conexiones neuronales. Entonces, no te va a quitar de la realidad. Lo que va a hacer es darte como mayor posibilidad de la realidad, ¿no? Más puntos de vista. Exacto. Entonces, ya ahí depende de uno qué elige. Por eso también está bueno hacer esto complementado con terapia. Me parece fundamental, importantísimo, y esto es un disclaimer importante. Estamos hablando de plantas sagradas y de cannabis, tomarlo con seriedad, con respeto, y acompañado con alguien que tenga capacidad de acompañar, porque si no puede haber efectos secundarios no muy positivos que a la gente, a mí me pasó particularmente, después de un año entero de ayahuasca, me hubiera venido muy bien algún tipo de integración con algún terapeuta o alguna meditación vipassana o algo, tal vez. Claro, porque si no por ahí puede llegar a quedar simplemente en esa experiencia psicodélica, si se quiere, y no se termina de generar esa integración. Que a fin de cuentas era lo que buscaba el usuario. Sí, entonces me parece que es importante poder complementar. Y uno, porque si no, sí, están esas posibilidades, pero al final uno termina repitiendo el mismo patrón por más que se den las mismas posibilidades. Claro. Entonces está bueno, sí, yo tengo varios pacientes que están
tratamiento con psilocibina y digo, bueno, este es el momento ideal para que vos arranques terapia y puedas empezar a problematizar y poder ver desde otro lugar qué es lo que te está sucediendo. Claro, tal cual. Sí, sí, Sí. sí, fundamental porque de repente salen cosas que tenías muy bloqueadas. Ujú. Que la mente se protege, ¿no? Y hay cosas que dice, bueno, esto no lo voy a recordar o lo proceso de tal manera y ahí sale a flote todo. Sí. Fantástico. Bueno, hace unos años, varios años atrás, algo que se había empezado a desarrollar es la terapia psicolítica. Que No la escuché. Es el psicoanálisis, pero utilizando psicodélicos. Wow, me encanta. Que no es lo mismo que hacer terapia psicodélica. ¿Sí? Esto es como algo más dirigido y, bueno, es interesante. Tuve una experiencia con una amiga que espero que vea el programa en Costa Rica. Hicimos ahí una sesión de hongos y fue así como muy dirigido. Estuvo muy copado porque ella pudo desbloquear y enfrentar ciertas cuestiones que no lo estaba pudiendo hacer de otra manera. Y estaba en tratamiento, estaba con su psicólogo, estaba con microdosis, pero bueno, había algo ahí que no llegaba, ¿no? Claro. Este tipo de tratamientos pueden lograr destrabar a una persona que viene hace mucho tiempo haciendo tipo de terapias convencionales y no tienen forma de terminar o de avanzar. Este tipo de terapias que son bastante intensas, ¿te pueden restablecer así como en una sesión? Sí, depende qué utilices, ¿no? Depende de qué tipo de planta, tiene cierto recorrido que hace que cada una sea distinta. Pero sí, generalmente lo que sucede es que, por ejemplo, con ayahuasca es como que se disuelven las represiones, las barreras que uno se pone, ¿no? Y te pone enfrente del problema y tenés que enfrentarlo sí o sí. Entonces, está bueno también tener ahí, hay un concepto muy interesante también, ¿no? Que es el set and setting, que es esto de saber, el set es qué medicina uno, cuál es la procedencia, tener cierto marco de seguridad, cómo está uno, y el setting es el contexto, ¿no? Esto, que sea un contexto cuidado, que haya alguien que pueda guiar la experiencia, porque uno puede acceder a estas medicinas sagradas, pero en otro tipo de contexto, y se pueden dar otro tipo de cosas. Tal cual. Entonces, si uno puede dirigir o sabe que hay alguien ahí que esté de apoyo, como de backup, se permite también poder ir más a fondo de la problemática que quiere uno trabajar. Pero si vos te sentís de repente que no vas a estar cuidado, Sí, se estás puede. como más alerta y no permitís que la experiencia sea completa. Claro, y no terminás tal vez aprendiendo porque estás con miedo, incertidumbre y en el contexto no tenés nadie que te diga, tranquilo que estás acá sentado, no pasa nada, trabajá sobre eso. Tal cual. Es importantísimo creo que eso, el acompañamiento. ¿Qué rol crees que cumplen estas plantas en la historia de la humanidad y en las prácticas terapéuticas? Bueno, en la humanidad hay registros de que viene acompañando a la humanidad desde hace muchos, muchos años. Algunos registros con cannabis, por ejemplo, desde 10.000 años atrás, con hongos también. Bueno, yo he estado en algunos países donde hay culturas de hongos que son milenarias. Así que las plantas sagradas han estado acompañando a la humanidad desde El inicio de los tiempos. Sí, me atrevería a decir desde los inicios. Incluso hay una teoría que habla sobre la evolución, digamos, que hace que... De Terence McKenna, Sí, la del mono dopado, me encanta. Sí. Entonces nos viene acompañando de hace mucho y se la ha utilizado tanto en contextos religiosos como terapéuticos, o simplemente recreacionales, o para situaciones así de poder ir a hacer una casa. Eso lo vi mucho en el todo. tema de las tribus, que
buscan, en el caso que yo te comentaba hoy más temprano, el tema del cambó, lo utilizan para curar lo que ellos le llaman el panema, que sería como la mala suerte. Mirá. La mala suerte para una tribu es no poder cazar o no poder hacer su Bueno, actividad. ¿sabés cómo es la historia del cambó? Lo que se dice es que había un jefe de la tribu que estaba viendo que su tribu se estaba muriendo y no sabía qué hacer. Entonces lo que hace es toma una ayahuasca y la ayahuasca le dice: anda a buscar este sapo, Wow. hace este tipo de quemadura, porque no es cualquier quemadura. Y lo empezó a hacer y su tribu se salvó. Fue en ese... Sí, estamos hablando de algo hiper recontra místico y mágico, porque es la sabiduría de un aborigen que sí. La planta le dice anda a buscar tal rana y hacer tal procedimiento para ejecutar una limpieza. Sí, bueno, por ejemplo, los mayas tenían este juego no me acuerdo bien cómo se llama, pero es la pelota que con juegan la con la cadera. Y ellos entraban en un estado, consumían no sé bien qué, pero... los mayas se van con todo. Sí. Perdona a los mayas, pero... No, pero bien. Y jugaban a ese juego que podía durar 2 horas o 2 semanas. Wow. Y no paraban. Pero bueno, estaban en un estado particular que hacía que tuvieran energía, y la pelota era re pesada y el aro estaba, no sé, como a 5 metros. Alto, sí. Sí, terrible. Y bueno, y ellos estaban en esa frecuencia. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves el estado de salud mental de la actualidad, principalmente en los jóvenes? Ajá. Bueno, hoy actualmente hay un tema, ¿no?, con lo que es la depresión y la ansiedad, muy importante en la sociedad, con mucha prevalencia, que también es algo que se está criticando, porque hoy se suele dar en conjunto la depresión y la ansiedad. Entonces se está criticando un poco este diagnóstico, porque vos, para tener un diagnóstico tiene que ser diferencial. Entonces si dan tenés dos depresión no podés tener ansiedad. Claro, pero bueno, más allá de eso, yo no trabajo mucho con niños actualmente, pero sí tengo adolescentes y adultos jóvenes, muchos pacientes, y bueno, hay mucha ansiedad, mucha adicción a lo que son las redes, el teléfono, cosa que no se puede soltar. Y bueno, está generando también mucho, lo que yo escucho es mucho problema de relaciones, de parejas. O sea, no se puede llegar a concretar, ni siquiera en muchos casos encuentros sexuales, o sea, que lleven mayor compromiso. No, es como que queda ahí en una cuestión más virtual. Y bueno, eso es lo que yo estoy viendo con más frecuencia en el consultorio. Y bueno, para poderme echarle un poco acá con lo que estamos hablando, lo que tiene de interesante este tipo de terapias más tradicionales, ¿sí?, porque tenemos la medicina alopática o la hegemónica y la medicina tradicional, que es la de nuestras tradiciones, ¿no? Es que lo que nos hace, o lo que nos da la posibilidad de estar más en el aquí y en el ahora, ¿no? Que la depresión y la ansiedad hace que uno tenga como esté más en movimiento hacia el pasado, con una visión más hacia el pasado o hacia el futuro, ¿no? Este futuro incierto. Va en un contexto como en Argentina. Tiene que ver en el contexto, obviamente. Sí, totalmente. Yo pienso que somos como una gacela en la sabana africana, ¿viste?, tratando de sobrevivir la próxima media hora. Sí, y eso, el cuerpo entra en un estadio de estrés, el cortisol, y por más que hagas un montón de vida sana, el mismo entorno de la sociedad te termina en algún momento golpeando. Sí. Pero bueno, tenemos que seguir luchando por Hay que abordarlo, por lograr tener... importantísimo. Todo el mundo que sufre de depresión o que sufre de ansiedad,
se pueden comunicar con el doctor o con cualquier especialista, con cualquier terapeuta. Es importantísimo abordar los temas. Si te duele el codo o te duele una muela, vas al dentista o vas al médico. Lo he visto y lo estoy viendo bastante también. Si te duele los pensamientos, también hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Sí, y también hay, al día de hoy, bueno, a mí está bueno poder venir a programas así como este, que podemos abordar temas como, ¿no? Cannabis u otro tipo de plantas, porque son, al día de hoy, temas tabú, pero lo que es la salud mental también es un tema tabú, ¿no? Y nos cuesta un montón poder decir, che, mira, me siento mal, o tengo depresión, o tengo ansiedad. Sí, o hasta empatizar con la persona que está sufriendo eso. Totalmente. Entonces está bueno poder esto, ¿no? Poder difundir de que son temas que hay que poder hablar sin tanto rodeo, sin tanta vuelta y nada, porque es algo que nos atraviesa a todos. Todos hemos tenido algún episodio de depresión, todos hemos tenido algún episodio de ansiedad y nada, está bueno que podamos entender de que no es algo que te hace ser un loco o con una discapacidad o nada por el estilo. No, tal cual. Y que no tiene que ser discriminador, ¿no? Porque por ahí también cae en esos lugares, como el que consume, no sé, marihuana, termina siendo un poco discriminado, bueno, que tiene algún tema con la salud mental, que no necesariamente tiene que ser una patología, simplemente uno puede estar en un estado de depresión, que no es lo mismo que un síndrome, y nada, y poder entender que no está mal. O sea, Sí, algo... que ese estadio puede ser, se puede dar en el día, en un momento, de repente un rato de depresión, no quiere decir que esa persona sea depresiva, sino que está atravesando un momento complicado. Y por ahí necesita cierto tipo de cuidado en ese momento y ya. Eso. En vez de meterse a cama de una sopita, tal vez meditar y un rato de silencio. Sí, o que no te estén ahí diciendo, no, vení, vamos a salir igual, vamos. Claro. No, nada, esa persona está de esta manera, déjala descansar. Un rato. Y ya. Sí, si la persona aparte se siente así como deprimida, que dice, che, me quiero quedar en casa, también es un mecanismo, ¿no? De protección de la mente, quiere llevarte a algún lado, a sentarte a que vos te escuches, o a veces depende también capaz que la patología. Estoy diciendo capaz que algo muy abierto, pero tal vez pasa que vos decís, che, bueno, no voy a salir y decís, no, che, estoy teniendo un desgano a querer, entonces... Bien, no, está buena tu pregunta. A ver, cuando uno está en un estado, está pasando por un estado de depresión, o sea, que tiene el ánimo bajo, que no tiene... O sea, esto se explica porque uno está ahí con una herida psíquica donde está, digamos, que está perdiendo o perdió su energía psíquica o libidinal. Entonces, es entendible que no quiera salir esa persona. ¿No? Que no tenga energía para ir a trabajar, que no tenga energía para ir a un boliche, que no tenga energía para juntarse con los amigos. Porque es como si vos te hubieses cortado y hubieses perdido un poco de sangre. Entonces no va a tener la fuerza como para ir al gimnasio. No, descansá, recuperate y después volvés a tus actividades. Excelente. Bueno, justo estábamos hablando de eso y te iba a preguntar, ¿qué impacto crees que tiene la hiperconectividad, la violencia social y o el aislamiento en la salud emocional? Justo estábamos hablando de eso, ¿no? La cantidad de contacto que uno tiene con los dispositivos, el scrollear. Bueno, esta cuestión de la hiperconectividad, esto que uno se queda ahí scrolleando, como decís, es el mismo mecanismo que se genera en las adicciones, que es este mecanismo de recompensa inmediata y que, bueno, no lleva a nada, ¿no? Y que uno termina ahí enganchado porque lo que termina buscando es como esa recompensa. Ese placer. Claro. De comerme el azúcar, por ejemplo. Sí, y los videojuegos o las redes sociales están diseñadas y pensadas para generar ese efecto. Dependencia. Sí, que lo que genera es como un aumento de dopamina, ¿no? Te hace sentir bien y al mismo tiempo, y a los segundos, eso decae, ¿no? Entonces vos lo que haces es buscar de nuevo y te quedas enganchado y de repente te das cuenta que estuviste una hora en el teléfono. Y encima es una dopamina mala porque, o sea, llegás a ese punto de placer y después cuando caes quedás como más vacío. Sí, a ver, la dopamina no es mala en sí misma, al contrario, es lo que a vos te motiva para poder sostener una actividad.
¿no? Por ejemplo, lo que sucede en la actividad sexual es que uno cuando empieza el cortejo, cuando empieza a darse el encuentro, la excitación, se aumenta la dopamina, ¿no? Que hace que uno se sienta bien, que esté disfrutando del Feliz, momento. seguro. Exacto. Entonces no está mal, pero este mecanismo también tiene un cierre, un corte, que es cuando se llega al orgasmo, que ahí lo que interviene es la serotonina, ¿no? Que genera ese estado como de máximo placer. Y esto pasa, lo puedes pensar también en otro tipo de actividades, ¿no? Que vos vas al gimnasio y te sentís bien, digamos, te empezás a motivar, pero tiene un fin, ¿no? Entonces es un mecanismo de que inicia, pero también corta. Bien. Esta forma que nos están implantando de las redes y demás hace que no se corte nunca, ¿no? Entonces vos podés quedarte literalmente todo un fin de semana scrolleando y estás en esa... Quedás con una fatiga después, porque como si hubiera estado todo el fin de semana en el gimnasio. Sí, y te pones a pensar y dijiste, che, no hice nada, y no hay registro de lo que uno hizo. O sea, si vos le preguntás, che, ¿y contame los últimos 5 reels que viste? No registraste. Tal cual. Y volvemos de nuevo a que este tipo de terapias lo que permite es situarte a vos en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces no estás con esa ansiedad que estás buscando, sino que te permite conectarte y poder disfrutar del aquí y el ahora. Bueno, por ejemplo, los hongos se dice que son como los niños mágicos porque te devuelven un poco esa felicidad del niño, pero el niño no está pensando en el futuro ni en el pasado, está en el aquí y ahora. Lo único que le importa es, no sé, jugar con el autito, jugar con hacer el médico, la mamá, el papá, es eso, lo único que le importa es eso, ¿no? Y que nuestra sociedad, cuando uno va creciendo, como que va perdiendo toda esa magia. Sí, dejamos de ser esos niños y nos enredamos en la vorágine cotidiana. Y que es entendible que pase, pero también es necesario poder anclarse un poco. Sí, volver a ese niño a jugar un rato, a divertirse. No puede ser un niño todo el tiempo tampoco. No, te echan del laburo. Claro, pero es necesario poder entender y saber manejar la dinámica. ¿Se está empezando a entender más la salud mental desde una mirada integral o todavía se patologiza demasiado? Yo creo que hay un poco y un poco. Depende mucho. A mi entender, depende mucho del profesional. Sí, justo te lo estoy preguntando a vos, que sos un terapeuta recontra integral. Sí, porque yo conozco colegas o médicos que no tienen esta visión integral, que se quedan con el librito, que están cómodos y nada, no hay una apertura y se quedan con eso. Pero después hay una camada que creo que va creciendo, por suerte, donde podemos entender de que la salud es integral. O sea, este concepto de salud integral nosotros lo vemos en la facultad, pero de verlo en la facultad, teóricamente, a que se aplique es otra cosa. El sistema de salud no aboga a eso. No, aparte con las normas, los psicodélicos aún son ilegales, entonces tampoco te permite mucho el trabajo. Totalmente. Pero bueno, lo integral para mí es como la base es buena alimentación, o sea, poder entender qué es la buena alimentación, el descanso, la actividad física. Y es ahí como ya tenés una base, ¿no? Bien. Tenés que poder integrar eso. Y después, bueno, uno puede ir viendo cuestiones más específicas, pero no sé, por ahí vos vas al médico porque te duele. A mí me pasó que fui a la dermatóloga y no sé, no me preguntó de mi historia familiar, de cuál era mi tipo de conducta, no sé, frente al sol. No, viste, era como, bueno, ese lunar, ¿está bien? Listo, está bien, listo. Se quedó ahí, viste, vienen en la cuestión específica. Claro, en la ciencia. Los números me dicen que está bárbaro. No me importa si él después no sale de la casa y no le da el sol. Claro. Entonces, nada, me parece a mí que pasa más por una cuestión de cuánto nos implicamos los profesionales
y qué tan curiosos somos. Para mí la curiosidad es sumamente importante. ¿Qué potencial terapéutico encontrás en el uso del cannabis en contextos clínicos o acompañados? No, bueno, el potencial terapéutico es muy amplio, falta estudiar un montón todavía. Se está estudiando para cuestiones más del orden quizás médico, ¿no? Temas de cáncer, dolor, enfermedades neurodegenerativas. Hay mucho avance en eso. También se empieza a estudiar sobre lo que es la depresión, pero para mí todavía hay un campo que necesita mayor exploración y que bueno, pero también depende, ¿no? Que nosotros decimos que esto está avalado por el conocimiento científico, pero bueno, para mí un campo muy interesante es salir un poco de la patología y empezar a pensar en lo que es la salud, que son cosas distintas. Y el cannabis u otro tipo de plantas lo que permiten es mejorar la calidad de vida. Lo que permite es tener una vida que uno puede disfrutar más. Eso, más allá de la patología en sí, que se están haciendo estudios. Mejor calidad de vida. Sí, que vos podés salir y ves las nubes y estás agradecido y podés ver la belleza de estas cuestiones que parecen mínimas, pero son importantes porque es lo que está todo el día acompañándolo a uno, ¿no? Tal cual. Entonces, a mí me parece que falta un poco la mirada sobre eso, sobre la calidad de vida de la persona. Que poder eliminar una patología ayuda a la calidad de vida, pero nos está faltando abordarla. La cuestión esta de poder, no sé, disfrutar más de la vida, ¿no? Que al fin y al cabo... A eso venimos, sí. Exacto. Sí, yo siempre digo lo mismo hablando entre amigos, que viste, uno a veces está enloquecido por la cuestión económica. Digo, la plata la inventamos nosotros. O sea, eso te da un punto de partida de que a veces uno se vuelve loco por las mismas ideas que vamos generando. Tendríamos que utilizar la mente para evolucionar ante las necesidades que tenemos, no para generarnos conflictos. Pero bueno, venimos de la evolución y vamos de a poquito. Sí. ¿Qué diferencias hay para vos entre el uso terapéutico, el uso espiritual y el uso recreativo del cannabis? Bueno, para mí hay un hilo conductor entre las tres perspectivas, ¿no? Poder tener un uso recreativo, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Va a hacer que uno pueda tener mayor, digamos, disfrute, ¿no? Porque el uso recreativo o adulto apunta a eso. Entonces, terapéuticamente, que alguien esté pudiendo disfrutar más, vamos a poder decir que es como un sujeto más sano. Y a mí me parece igualmente que hay el elemento que a mí más me interesa es la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque en la facultad muchas veces nos dicen esto, ¿no? Que la salud es una integración de lo psíquico, lo corporal y lo espiritual. Y lo espiritual al final no se termina abordando. Claro. Y en salud mental, lo espiritual tiene un peso importante, porque supongamos que vos estás con un cuadro de depresión. Yo estoy con depresión. Estás con depresión. Y decís, no sé, no encuentro sentido a la vida, ¿para qué me voy a trabajar si después Nada. vuelvo a mi casa, estoy solo, qué sé yo? Y vas a un médico y dice, mira, lo que vamos a hacer es darte un inhibidor de la recaptación de la serotonina para que vos tengas más serotonina en tu cuerpo, que eso te va a dar felicidad. Sí, está bien. A veces es necesario, ¿no? Porque uno puede tener una depresión endógena, que es cuando uno tiene poca serotonina, ¿no? Y eso puede ser producto de una mala alimentación, de diferentes cosas. Sí, o una cuestión incluso hasta genética también puede ser. Bien. Entonces, es necesario. Bien, vos ya ahora tenés más serotonina. Y, o sea, vas a volver a tu casa y vas a estar solo todavía. Entonces, es necesaria abordar también la cuestión espiritual que tiene que ver con esto de qué sentido le da uno de las cosas, el motivo por el cual los hace, la intención,
¿no? Es ese plus que va más allá de cuestiones meramente mentales, ¿no? Estar distraído, estar feliz, contento, triste, o meramente orgánica, que no sé, tengo poca energía. Falta ese plus que no lo terminamos de abordar completamente. Y a mí me parece que es sumamente interesante. Y este tipo de tratamientos facilita mucho que uno pueda conectar con eso, ¿no? Bueno, los hongos, uno de los efectos que genera, la psilocibina, más que nada, es este efecto de agradecimiento, de estar en paz y conectado con la realidad. Bueno, los pacientes con cannabis también, ¿no? De repente dicen, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar con cannabis era que los pacientes venían con un problema y de repente que nunca habían consumido cannabis y empiezan a tomar sus gotitas y dice, el problema lo sigo viendo, pero ahora ya no me importa tanto. Lo veo de otra manera. Claro, ahora sé que lo puedo abordar, ¿no? Es como que empieza de otra perspectiva y eso viene un poco del lado de lo espiritual. ¿Cómo puede una persona saber si el cannabis le está haciendo bien o mal? ¿A nivel mental o emocional? Mira, para mí ahí podemos pensarlo desde el lado del síntoma. O sea, porque cualquier sustancia puede ser benéfica o no. O sea, el cannabis o cualquier otro tipo de planta te puede estar haciendo mal. Tiene su efecto, puede tener su efecto negativo. Entonces, en psicoanálisis, el concepto de síntoma, o lo que podemos decir del síntoma, es que es cuando algo te empieza a molestar, cuando algo te empieza a limitar, ¿no? Entonces, uno de los efectos negativos del cannabis es el síndrome amotivacional, que es cuando vos estás con un exceso de THC, que el exceso va a depender de tu sistema endocannabinoide, ¿no? Y que cada uno tiene uno distinto, y vos quizás con un porro ya estás ahí a tu límite y otra persona con 5 porros en el día, ese es su límite, ¿no? Eso depende de cada uno y hay que ir explorándolo. Pero el síndrome motivacional es esto, ¿no? Es no tener energía, no tener motivación, que nada te movilice, ¿no? Y cuando uno está en eso ya es algo a tener en cuenta que no te está haciendo bien. Y eso, a mí yo lo contestaría por ese lado, por si está generando síntomas, ¿no? Que uno se pueda preguntar, decir, che, a ver, ¿qué está pasando? ¿Esto es producto de que estoy consumiendo mucho cannabis o es producto de esta falta de motivación, algo que yo no estoy haciendo? Está bueno, sí, hacerse la pregunta. Sí, cosa que no solemos hacernos mucho preguntas. Lo que sí estaría bueno poder transmitir a la audiencia es que lo que se recomienda con cannabis, ya sea que estés tomando aceite o que estés simplemente fumando, se recomienda siempre poder hacer un wash-up, que es una limpieza de cannabinoides, una vez al año. ¿En qué consiste? Consiste en que vos dejes de consumir cannabis durante 7 días, después se puede ver si se puede acortar 5, pero 7 días sería lo recomendable. Una semana, chicos, tampoco es mucho. Claro. Hacer una limpieza. No consumís cannabis y lo que sucede es que tus receptores se renuevan. O sea, no es que cambian, sino que se limpian de cannabinoides. Y lo que va a pasar es que cuando vos vuelvas a consumir cannabis vas a ver que no vas a necesitar menos dosis para generar el mismo efecto. Bien. Lo que tiene interesante es que el cannabis, a diferencia de otros psicofármacos, no es que te destruye los receptores, ¿no? Porque, viste, no sé si escuchaste alguna vez que, qué sé yo, que personas que vienen utilizando clonazepam crónicamente, cada vez necesitan más. Eso es porque hay como un agotamiento de los receptores. Entonces, con cannabis, vos haciendo una limpieza así una vez al año, 7 días, una semanita, volvés a estar como nuevo y podés arrancar con menos dosis logrando el mismo efecto. ¿Hay algún efecto, por ejemplo, en ese dejar como de abstinencia? Mira, yo esto a mí me gusta trabajarlo con mis pacientes porque
nada, ante todo uno trabaja con la salud, ¿no? Y tiene una responsabilidad, entonces como mando a mis pacientes, le pregunto, che, ¿hace cuánto no te hace un análisis, un chequeo general? Y uno recomienda hacer un chequeo general. También los usuarios de cannabis, bueno, vamos a ver, ¿hace cuánto venís consumiendo? Y hace de los 16 años tengo 38. Y nunca hice una limpieza, claro. Bueno, vamos a plantearlo, ¿no? Y a veces sucede que hay como una cuestión ahí de abstinencia que, bueno, tiene su... ¿Tiene Tiene que sus ver características. con el cannabis en sí o tiene que ver más con cómo se siente la persona y tal vez empieza a tener una sobreactividad al disminuir esa cantidad de THC que decíamos y al choquearse por en realidad eso? O sea, ¿sería el cannabis o sería la persona? Es por ahí un poco difícil de responder así tan tajante, pero yo lo que te puedo decir es que lo que se genera muchas veces es una conducta. Como cuando Ajá, vos te levantás, no sé, si consumís tabaco, te levantás a la mañana y decís, bueno, yo necesito mi tabaquito para arrancar el día, y de repente esa persona decís, che, mira, no lo tomes, no consumas el tabaquito, te va a levantar y va a decir, uff, ¿qué hago ahora? ¿No? Porque claro, tu hay un cerebro cambio de conducta. está configurado para, apenas te levantás, se activa esa red neuronal. Entonces pasa eso, ¿no? Que de repente te preguntás y decís, che, tengo toda la intención de hacer esto, pero al mismo tiempo, nada, aparece ese conflicto. Entonces, no es tanto en sí misma la sustancia la que genera la dependencia, sino más que nada es la conducta. También aclaremos que cannabis se utiliza mucho, hay experiencias para trabajar sobre el consumo problemático, ¿no? Por ejemplo, no sé, de cocaína, de anfetaminas y demás. Hay experiencias donde se ha utilizado cannabis para reducir, para poder trabajar sobre esta limpieza. O sea que es una gran aliada el cannabis para ese tipo Uh-huh. de trabajos de adicciones a ese tipo de otros fármacos. Sí, 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 sí. Igual que la psilocibina. Eh, pero bueno, nada, a mí me parece que es más que nada lo que se genera es una conducta que uno tiene arraigada y hay que desandar esa conducta. Claro, que va de la mano, como todo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero déjame decirte que los Sí. pacientes que logran hacer esa limpieza después pueden tener como otro concepto, pueden pensar de otra manera su relación con el cannabis, porque también pasa que una vez se termina como naturalizando mucho una este vínculo, este consumo, y cuando vos tomás cierta distancia, lo podés pensar de otra manera y podés elegir cuándo consumir y cuándo no, y eso, podés estar como también más presente en algunas situaciones. Son cosas interesantes. A mí los pacientes con los que he hecho esa limpieza me lo han terminado agradeciendo. Primero me odiaban y después terminan agradeciendo. No querían saber nada. No, 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 sin limpieza, sin limpieza. Es necesario. Vi a un médico también, Martín, y lo vi en un programa que se llama Doña Guana, también hablando sobre psicodélicos y hablaba de eso. Él hacía algunas ceremonias de cannabis y contaba que en su principio él hacía más que nada lo de la dieta, pero para que sus amigos no fumen tanto. Y era todo un desafío, que algunos le daban bola, otros no, pero importantísimo eso, el detox. Totalmente. ¿Hay ciertos perfiles o situaciones donde no aconsejás el uso del cannabis? Para los que nos están mirando y dicen, che, yo escucho esto y digo, Sí, o sea, hay personas que han tenido un mal viaje, ¿no? El mambo negro. Entonces son personas que quizás haya que tener mucho cuidado de qué manera consumen. Después uno también está ahí en la cuestión de cómo se va explorando. Yo, por ejemplo, yo ya entendí de que no puedo comer cannabis. A mí somos dos. me hace mal. O No sea, me gusta, sí, sí, sí. la he pasado mal siempre. Entonces dije, bueno, esa no es No mi la he vía. pasado mal yo, pero me di cuenta de que no es para mí el comestible. Porque también, ¿no? La vía en que uno administra el cannabis va a tener efectos distintos. No es lo mismo inhalar cannabis que comer, que tomar una gota. Entran por vías distintas y generan efectos distintos. Si bien es la misma molécula, pero genera efectos distintos.
Entonces, esas personas que por ahí tienen cierta sensibilidad, a tener mucho cuidado, o si, a ver, porque acá lo que sucede es que el THC, que es un cannabinoide, la planta genera muchos cannabinoides, la que se suele utilizar para fumar es principalmente genéticas que tienen alto contenido de THC, tiene un efecto bifásico. Eso significa que en dosis baja, por ejemplo, te puede reducir el dolor. En dosis bajas te puede reducir la ansiedad. Oh, claro. El típico, yo llego al laburo, me prendo un pucho y bajo. Pero en dosis alta y en dosis baja también te puede inducir el sueño. Pero en dosis alta, el THC te puede generar una hipersensibilidad. Entonces, si a vos te dolía algo, lo vas a sentir más porque vas a estar mucho más atento. Te puede generar ansiedad y te puede quitar el sueño, ¿no? Claro. Entonces, a tener cuidado con ese tipo de características. Después, en lo que vamos a pensar en cuadros más del orden por ahí de la psicosis, es un tema. Para mí también depende de la dosis. Dosis baja puede ser beneficioso. En dosis alta puede alterar mucho ese cuadro. Importantísimo la dosis. Sí, sí, sí. Sí. ¿Hay alguien a quien desaconseje su uso que tenga alguna determinada patología de por sí? Una persona que es cardíaca o Bueno, sí. Una persona que tiene algún trastorno un poco más psiquiátrico. Sí, personas que tienen cierta patología cardíaca, a tener mucho cuidado, tener controles, y más que nada, igualmente para mí es entender y estar, bueno, asesorada y acompañada, porque el cannabis también es muy amplio, ¿sí? No es solamente THC, también hay otros cannabinoides, el CBD, el CBG, bueno, hay un montón. Y depende mucho de la dosis del cannabis. Por ejemplo, hay muchos estudios científicos que hablan de que, no sé, se ha administrado CBD a pacientes y que han tenido efectos negativos. Pero cuando vos empezás a leer el estudio y ves que le administraron 300 miligramos de CBD por día, claro. Sí, claro, lo está redrogando el pibe. Era un montón. Obvio que va a estar con una letargia, obvio que va a estar sin motivación. Entonces depende de la dosis. No es lo mismo utilizar 300 miligramos que un aceite que tiene 15 miligramos. Sí, están en otro radio. En AUPAC manejamos esas dosis subclínicas, incluso se le llaman, o sea, son dosis clínicas muy bajitas que tienen efectos terapéuticos y no generan esos efectos negativos, pero depende más que nada de la dosis. Claro. ¿Qué es para vos la reducción de daños y cómo se aplica en la psicología? La reducción de daños tiene que ver, es como no sé si en contra, pero sí se diferencia del paradigma del prohibicionismo. Ahí va. El prohibicionismo dice, mira vos no lo podés consumir, esto está mal. La reducción de daño es un lugar, uno se posiciona de una manera totalmente distinta, que dice, bueno, vos sos un sujeto que tiene libertad y tiene que tener la responsabilidad para hacer de su cuerpo y de su vida lo que quiera sin afectar a terceros, ¿no? Entonces, vos vas a decidir si consumís o no consumís. Lo que hace la reducción de daño es que ante ese consumo que se puede estar volviendo problemático, y ahí en vez de hablar de adicciones hablamos de consumo problemático, lo que uno hace es intervenir sobre ese consumo. Entonces lo que yo te decía antes, ¿no? Tengo pacientes que vienen fumando hace 16 años, nunca pararon. Bueno, frená, a ver, hagamos un corte, limpiemos y vemos qué te pasa después. Claro. Y la persona dice, che, no, ahora yo ya con la mitad de lo que consumía antes me alcanza. Entonces vos ahí hiciste una reducción de daño, ¿no? Porque no es inocuo el cannabis o cualquier otra sustancia, ¿no? Tienen sus efectos. Entonces, el hecho de estar inhalando humo
va a estar haciendo de que un daño a los pulmones, a la vía aérea. Y bueno, no es lo mismo estar consumiendo cierta cantidad de cigarrillos que la mitad. Y eso es una reducción de daño. Con lo cual vos no intervenís directamente en la vida de la persona, no, o sea, no le prohibís su goce. Pero sí le das un acceso mucho más saludable. Totalmente. Tal cual. Importantísimo eso. ¿Qué herramientas pueden ofrecerse a alguien que consume para que lo haga con más conciencia y cuidado? Más conciencia y cuidado. Bueno, para mí es fundamental la información, poder transmitir información para tener más conciencia y cuidado. Pero bueno, no alcanza con la información. Es necesario integrar esa información y es necesario también responsabilizarse, ¿no? Porque la información está y también es necesario tomar responsabilidad y decir, che, bueno, a ver qué está pasando. Para mí es muy importante uno hacerse la pregunta, porque si no por ahí también todo depende, ¿no? De que, no sé, que el sistema de salud te dé todas las herramientas. Bueno, pero también nosotros nos tenemos que hacer cargo y tener acceso a información fiable, ¿no? Porque también hay mucha información en los medios que desinforman. Entonces poder entender, analizar, cuestionar de qué medios uno se va a nutrir. Incluso uno se puede nutrir de todo y sacar su propia conclusión. Creo que tampoco nadie tiene la verdad, ¿no? Está bueno que cada uno pueda ir construyendo y eso, y poder responsabilizarse, cuestionarse, charlarlo, debatirlo con los amigos, abrirlo, ¿no? No quedarse con la idea cristalizada de que, bueno, esto es así, yo soy así, yo me gusta romperme la cabeza con esto. Bueno, problematizátelo, o sea, por este cargo. Claro, fíjate. Si no tiene la culpa todo el tiempo, todo el resto. Sí, me parece que sí, hay que ir un poco por esa también, ¿no? Bien, sí, tal cual. Un poco. ¿Cómo puede una familia o entorno acompañar sin estigmatizar a alguien que consume? Bueno, va enganchado de la otra pregunta. Es informarse, a ver, porque uno también puede llegar a caer o sea, puede hacer una consulta con profesionales que no están ayornados en el tema y que la gente también tiene que saber que nosotros en la facultad, tanto los médicos como los psicólogos, nuestra formación en lo que son sustancias vienen de la cátedra de la toxicología, o sea, de lo tóxico, ¿no? De lo que está mal, de lo que genera efectos negativos. Y al día de hoy todavía no está como adecuado el cannabis como materia o sea, como una materia en la carrera. Por ahí aparecen cuestiones optativas que el profesional, digamos que el estudiante puede elegir, pero bueno, la mayoría de los profesionales de la salud no han tenido ese recorrido. Por suerte, hoy hay muchas ofertas académicas, de posgrado, diplomaturas, etcétera, cursos que te permiten tener una visión un poco más crítica, pero lo cierto es que conviven estos saberes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí los familiares pueden tener una consulta con alguien que está más del lado del prohibicionismo, porque esta forma de pensar es algo que se da, se transmite de alguna manera en la facultad. Ha sucedido mucho y la otra vez escuchaba el caso de un cultivador que en su momento sufrió mucho porque había una época, estaba el programa Andrés, entonces de repente, viste, terminaba la familia en un concepto prohibicionista y de prejuicios, encerrando al chico tal vez en un lugar que no te digo que la pasó mal o bien, pero ya es algo bastante duro para la persona. En vez de apoyarlo. Sí, bueno, ahí me parece que es sumamente importante poder escuchar a esa persona, a ese integrante de la familia, a ver qué es lo que tiene para decir, qué es lo que le pasa. Porque a veces, por tomar ciertas medidas, terminamos generando más problemas, ¿no? Que alguien termine encerrado es un problema de salud mental.
también, ¿no? Porque te quitan tu libertad, estás en un contexto que no es el tuyo, pasan un montón de cosas. Y bueno, poder esto, de nuevo, problematizar, escuchar, tratar de tener como un poco más una apertura a lo que está aconteciendo. Y entender de que nada, que poder cuestionar un poco la hipocresía, ¿no? Porque todos de alguna manera hemos consumido algo o hemos hecho algo que moralmente no es lo debido y nada, Sí, no hay por mucha, eso mucha uno es hipocresía. un pecador o está mal, ¿no? No cuestionamos el consumo de alcohol, que es una de las sustancias más peligrosas, o sea, la que con más muertes está relacionada, y sí vamos a cuestionar que alguien, no sé, consuma una planta. ¿Cómo, vos que tenés tanto contacto hoy bueno, con pacientes, con la parte profesional, cómo está el tema del cannabis y las plantas de poder integrado al conocimiento? O sea, ¿hay más cantidad de personas que desconocen el uso de cannabis o que tienen prejuicios? ¿O ya está como más aceptado y la gente está más curiosa y, che, me interesa? ¿Cómo se ve eso? Porque hace tiempo atrás, hablando de la hipocresía misma, ¿no? Tal vez alguien que consumía cannabis o hongo, viste, ante alguna situación, yo, se escandalizaba. Digo, sí, pero si vos también consumís. Sí. ¿Cómo se ve eso hoy? Hay más ofertas para poder uno formarse, como también hay charlas todavía. Bueno, yo la verdad que medio me alejé un poco de ese mundo, pero cuando yo arranqué con esto, yo siempre trataba de escuchar las dos campanas, ¿no? Y he escuchado psiquiatras hablando desde el prohibicionismo y decir, no, porque acá hay estudios científicos que dicen que hace mal. Y lo que te decía antes, ¿no? Cuando vos analizabas la letra chica del estudio científico, claro, le estaban dando, no estaba fumando, no era como fumarse un porrito, la concentración era de una planta entera. Bueno, como el caso del mono que le ponían la Bueno, máscara y también. humo de cannabis. No, esto genera una destrucción de la neurona ahí, pero si está respirando humo el animal. Exacto. Pero lo interesante que ha ocurrido con el mundo del cannabis es que son los pacientes los que han impulsado para que el profesional se ayorne, ¿no? Y diga, che, mira, a mi hijo esto le funcionó. Claro. ¿Qué hacemos? ¿No? Y por ahí un profesional, lo ideal de un profesional que no sepa, que diga, mira, yo no sé este tema, pero mira, conozco a esta gente que sí está en el tema, te derivo con ellos. Pero lo interesante del movimiento fue ese, ¿no? Que son los pacientes los que han buscado y lo que te reclaman este tipo de tratamientos, ¿no? Y entonces, esto es algo que a mí me gusta del psicoanálisis, es que el psicoanálisis plantea que el saber lo tiene el paciente. Entonces, uno se tiene que correr de esa hegemonía del saber y decir, che, bueno, a ver, ¿qué te pasa a vos? ¿Por qué querés usar esta planta? ¿Qué te generó? Contame. Y uno aprende del paciente. Yo aprendo un montón. Entonces para mí viene un poco por ahí, ¿no? De estar abierto a qué es lo que trae el paciente. Tal cual. Me pasó, si querés te traigo el ejemplo de, Por favor, sí, sí. de una psicóloga, o sea, un paciente estaba trabajando con una psicóloga, tuvo una situación traumática, el paciente tuvo una situación traumática, ¿no? Empieza terapia. Y bueno, estaba ahí que no podía resolver, no podía salir de su casa, estaba con ataques de pánico, o sea, tenía miedo que lo mataran porque pasó por una situación muy violenta y no se resolvía ese trauma. En un momento un amigo le dice, estamos hablando de un adulto de 40 años aproximadamente, un amigo le dice, che, mira, ¿por qué no te fumas un porro? Este paciente no había tenido acceso a cannabis nunca. Fumó y se relajó. Y dijo, Entonces le cuenta a la ¿Qué clase de brujería es esta? Le cuenta a la psicóloga. Y la psicóloga le dice, mirá, yo no puedo trabajar con esto. Entiendo que te hace bien, pero no puedo. Pero conozco un colega que sí está en el tema. Y me lo deriva a mí. Llega el paciente y me cuenta la situación. Digo, bueno, a ver. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos qué es lo que estaba fumando. Yo le ofrecí
la posibilidad de que pueda acceder al tratamiento que se da en AUPAC, que es con aceites principalmente, pero hay muchas otras vías también. Aparte se lleva un protocolo. Sí, entonces de repente de fumarse un porro, que no sabíamos la procedencia, no sabíamos la cantidad de THC que tenía y demás, el paciente pudo encuadrarse en un tratamiento donde sí sabíamos la procedencia, la cantidad de cannabinoides, la vía de administración, y bueno, el paciente comienza a consumir un aceite, acompañado también de su materia vegetal, porque la vía inhalatoria es otra vía de acceso al cannabis. Más inmediata. Sí, con un uso particular, a diferencia del aceite, y el paciente en 4 meses, Se recuperó. sí, y terminamos la terapia. Wow. Y estaba súper agradecido. Como para que no. Y bueno, y él cortó también con su tratamiento con cannabis porque ya habíamos resuelto esta situación. Pudo volver a trabajar, de hecho rearmó su trabajo de una manera distinta, donde él pudo hacer un cambio sumamente importante. Bueno, acá aparece algo de la espiritualidad, ¿no? Porque él estaba en una empresa toda su vida y de repente dijo, bueno, lo largo, o sea, que era su jubilación, sus aportes, ¿no? Su lugar cómodo. Su área de confort. Totalmente. Y se largó a otro proyecto y nada, le cambió la vida. Y es toda la apertura mental que puede generar el cannabis. Pero en ese tipo de tratamiento, ¿no? Encuadrado en un tratamiento. Sí, en un Sabíamos contexto. bien todo el detalle y bueno, el paciente se adecuó a eso y fue un éxito, podríamos decir. Wow. ¿Cómo imaginás la psicología que integre saberes ancestrales, espiritualidad y ciencia? Y para Actualidad y futuro. a Podés mí- flashear. A mí me encanta, para mí ese es mi ideal, o sea, eso es lo que yo quiero hacer, es difícil abarcar todo, porque te demanda un montón, ¿no? Estar conectado con la espiritualidad, ayornado con los últimos avances científicos, pero para mí ese es el ideal, que pueda hacer realmente una integración. Yo le agregaría la alimentación y la actividad física y el descanso. Para mí, pero, o sea, poder abordar desde todos esos paradigmas, pero para mí sería lo ideal. Sí, yo me imagino en el futuro como centros de atención así integrales en los que te llegues y te pregunten, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo estás? O sea, todo junto, ¿viste? Desde el médico, el psicólogo, la terapia, los psicodélicos. Y Algo algo en lo que estoy trabajando ahí, un proyecto a futuro con algunas amigas, atentos, puede venir algo interesante. es poder ofrecer, más allá de la terapia convencional, es una actividad como sostenida a largo plazo, grupal, más como de una cuestión de compartir, ¿no? De poder encontrarse, tener una experiencia particular en un lugar particular y esto de compartir y que sea mucho más tiempo que el consultorio clásico, que también es necesario, pero también poder abrir la experiencia a algo más amplio. Para mí eso sería, llegar a eso estaría buenísimo y tener todo un plan de acción a largo plazo. ¿Qué rol deberían tener los psicólogos en esta nueva etapa donde el cannabis y otras sustancias vuelven al debate público? Para mí tendríamos que tener un rol, como psicólogos tendríamos que avanzar en el sentido de que tenemos nuestro propio campo de trabajo, que es la salud mental, y no nos tenemos que quedar atrás, tenemos que poder desarrollar investigaciones, de trabajar más en profundo. Esto es, a ver, ya ha ocurrido, ya ha pasado de que se ha trabajado con sustancias psicoactivas. Es volver no es volver a esas bases, pero sí es retomar un poco de eso y seguir desarrollando. Y tenemos que
poder lograr también trabajar en conjunto con médicos, en instituciones, pero no nos podemos quedar atrás. Para mí esto es un campo que no hay que desaprovechar, al contrario, hay que aprovecharlo porque es muy amplio y muy enriquecedor, y en mi experiencia es muy efectivo también. Abrir las puertas de la percepción. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, Es pero una caja de Pandora. pero uno por ahí con cierta experiencia va entendiendo por dónde sí, por dónde no, ¿viste? Hasta dónde estirar la cosa y hasta dónde no. Pero es increíble. A mí me tiene fascinado. ¿Qué te gustaría que cambie en el sistema de salud respecto a las plantas y la salud mental? Y estaría buenísimo. Mira, a mí algo que me genera la planta de. Lo que me enseñó la planta de cannabis, más allá de sus propiedades particulares, es, por ejemplo, a cultivar, ¿no? Y cuando uno aprende a cultivar, se da cuenta de que puede cultivar un montón de otras cosas más. Entonces, estaría bueno que un sistema de salud pueda incorporar este saber de la integralidad y que no pasa únicamente por la planta de cannabis, sino que de repente puedes consumir otro tipo de plantas, no sé, poder tener acceso, no sé, a la borraja, al dinteleón, qué sé yo, hay un montón de plantas medicinales que tienen sus efectos y que el saber hegemónico lo descarta. Y es algo que uno por ahí puede tener, la medicina la puede producir en su casa, ¿no? Y que está bueno que haya un sistema de salud que pueda tener, no sé si control, pero sí que pueda acompañar ese proceso. Pero eso, también generar como autonomía en tu propio tratamiento, ¿no? Que vos puedas producir tu propia medicina. Claro. Sí, o un feedback de última con cultivadores, entonces, bueno, te van trayendo los lotes, Claro. las cromatografías, chequeás y decís, che, Andy, me encantó esto que sacaste, podés trabajar sobre esto. Y el mismo cultiveta, porque se entiende que es un trabajo impresionante, ¿te imaginas? En un centro de salud que encima tengan que cultivar, buscar la cepa, las genéticas, el trabajo de fitomejoramiento. O sea, no es algo que va a hacer alguien del rubro médico, es más derivado a un cultiveta, y esa integración yo creo que sería fantástica. Pero bueno, también hay un montón de genéticas, o sea que hay camino para explorar e investigar. Hay un montón. Impresionante. Bueno, las mismas variantes de genéticas con la psilocibina. También. Es impresionante. Ayahuascas, tengo entendido que hay entre 5 o 6 variedades. No es una sola planta, no se utiliza una sola liana, hay diferentes tipos de lianas. Hay mezclas distintas. Entonces, hay mucho para investigar y para implementar. Sí, y cerrarnos a la medicina como está actualmente, si es un mundo totalmente amplio y es efectivo, o sea, hay resultados. Entonces, es escuchar a la población y, bueno, poder empezar a pensar por qué circuitos tomar, que no pasa todo, de nuevo, no es todo el saber del médico, que también uno pueda bajarse y decir, che, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Yo tengo un pacientito que tiene autismo y la madre me dice, por ahí vos le das el aceite con CBD, ¿no? Pero el pibe tiene una sensibilidad que si le cambiaste la genética de la planta, por más que dé la misma cantidad de CBD, ya el pibe lo siente, porque hay otros cannabinoides en juego. Entonces es poder ir escuchando eso y decir, bueno, no, volvamos a esta genética. Bueno, no es cualquier genética que da alto en CBD, no, es esta, por lo menos para ese paciente, es esta genética en particular, ¿no? Claro. Entonces es como para mí sería ideal que haya esa integración con el paciente, porque hoy el paciente, lo que hace es, el profesional, tanto médico como psicólogo, ¿no? Entra en un protocolo que dice, bueno, tiene tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, listo, encaja en esto, te doy esto. Y es poder bajar o subir al paciente, depende de cómo lo quieras mirar, pero poder entender que el paciente tiene su saber, su historia. No es lo mismo un paciente que viene con una familia que ha cultivado a que no, y que por ahí tiene un vecino que cultiva. A mí me ha pasado mucho esto de decir, che, no, pero a mí me daba el aceite el vecino, me lo regalaba. Bueno, veamos. Y también poder, obviamente, valorizar el trabajo de ese cultivador.
¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes están atravesando momentos difíciles y buscan herramientas para sanar? ¿Qué mensaje? Y podría decirles que no se cierren, que puedan buscar alternativas, hablar con familiares, con amigos, que empiecen a escribir, que busquen ayuda con profesionales. Creo que todos atravesamos situaciones complejas, todos en algún momento de nuestras vidas, pero se pueden trabajar y eso requiere trabajo. Sí, no es cómodo, no es lo mismo que ir a buscar un medicamento que ya te solucione, te levante la energía y ya. Para mí el trabajo realmente profundo implica un trabajo en uno, implica una implicancia en uno y bueno, hay muchos profesionales con esta apertura, por suerte también hay cada vez más y quizás en algún momento se pueda llegar a transformar la medicina o la salud. Pero eso que a mí me gusta pensar en que siempre hay esperanza. Yo siempre trabajo con la esperanza de que todo se puede cambiar. ¿No? Hay muchos pacientes que dicen, no, pero yo soy así, no, yo tengo esperanza de que voy a cambiar. Y hay una frase que a mí me gusta decirle a mis pacientes, que no pierdan la capacidad de sorprenderse. Para mí eso es como re importante, no perder la capacidad de sorprenderse. Siempre te puedes llegar a sorprender. Y yo lo veo en mis pacientes que por ahí vienen así con una situación re compleja de hace muchos años. Y cuando vos empezás a trabajar, en algún momento algo hace clic, algo hace un insight y que se cambia todo. Y estoy sorprendido por estos cambios. Pude decirle que no a estas cosas, pude aceptar estas otras. Sí. Entonces eso, para mí, eso, no perder la capacidad de sorprenderse. Eso. Ahí tienen. ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera llegar a Emilio González, quiero hacer terapia con él? ¿Dónde te encuentran? Vamos a dejar las redes por acá abajo. Bueno. Pero decinos. Por Instagram es psicólogo-Emilio. Por WhatsApp es 341 27 20 37 6. Perfecto, después lo vamos a poner todo por acá, así ya quedan los datos para que la gente que quiera abordar inquietud que tenga o directamente comenzar un tratamiento, consultarte, che, mira, estoy pasando por esto, ya ahí tienen las vías para llegar y para abordar esto que me parece para mí hoy en día fundamental. Yo creo, tal vez soy un poco escandaloso, pero creo que vivimos una pandemia de un 90% de la población mundial con enfermedades mentales. De chiquita a más grande, pero ¿qué opinás vos? No sé si enfermedad en sí, porque la enfermedad es un cuadro Claro. que tiene que llevar su diagnóstico y a veces también lo que termina pasando es que nos sobrediagnosticamos. Pero que sí todos tenemos un padecimiento. Bueno, Freud hablaba del malestar en la cultura, o sea, que vivir en la cultura genera ya un malestar. Pero bueno, siempre hay una forma de poder estar mejor. Y eso que también no es necesario tener un problema para empezar terapia, ¿no? A veces es cuestión de que uno dice, yo estoy bien, pero creo que puedo estar mejor. Y sí, y tengo pacientes que vienen con ese objetivo y siempre pasan cosas y se pueden trabajar y demás. Bien ahí. Un placer tenerte, Emilio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, esto es un espacio para que la gente pueda aprender. Los especialistas y los que están embebidos en determinados temas vengan y se explayen y cuenten. Siempre hay más cosas para charlar. Los invitamos a todos a que dejen algún comentario, que quiera preguntar, que tenga alguna consulta, que después se la pasamos a Emilio. Igualmente van a quedar en los comentarios del video. Invitamos a que se suscriban, que nos viene bien para el canal, a que le den like al video, nos sigan en las redes. Vamos a estar sorteando dentro de poco semillas y todo. Siempre acá hay regalos. Los amigos de la casa, los sponsors, siempre se copan y mandan algunas cositas para los chicos, para todos los que nos ven. Así que muchas gracias, Emilio. Un placer enorme. Espero volver a tenerte en otra oportunidad a profundizar sobre algún tema. Sí. En algún momento charlaremos y veremos ahí en qué se puede meter. Vamos a ver también qué
qué consultas tiene la gente, qué plantea, así que escríbanos en los mensajes, en los comentarios, qué les gustaría que le preguntemos a Emilio, qué les gustaría saber. Eso es todo por hoy. Bien, Muchísimas perfecto. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, está bueno que la gente consulte, que no se quede con las dudas. Abran el campo, abran el juego. Nos vemos en el próximo episodio, acá en El Secadero. Domingo 20 horas.